Dios tolerante o Dios qué, hermanos, o Dios permisivo, ¿verdad? El tema de hace 15 días, ¿se acuerdan, hermanos, de qué se trató? Dios proveedor, ¿verdad? Dios proveedor. Y hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de Dios, del Dios de justicia. Este mes estamos abordando el tema de lo que de lo que es, hermanos, los nombres de Dios o las cualidades que tiene nuestro Dios, hermanos, las cualidades que tiene nuestro Dios. Y es lo que vamos nosotros a abordar el día de hoy, hermanos. Amén. El Dios de justicia, hermanos, cuando nosotros vemos esta palabra de justicia, hermanos, qué se nos viene a la mente? ¿Qué se nos viene a la mente, hermanos? Cuando hablamos de justicia. ¿Dar a qué, perdón, hermanos? Dar a cada uno lo que le corresponde, ¿ok? Tiene que ver con justicia. Todos tenemos, hermanos, todos tenemos algo de justicia en nosotros, hermanos. Perdón, tengo un poquito de calor, ¿me puedo quitar ya ahora me dio calor, hermanos, en lugar de frío, hermanos, perdón. Oye, este, todos tenemos algo de justicia, hermanos. Todos tenemos algo de justicia. Eh, hace unos días, un comediante, no sé si ustedes vieron las noticias, hace unos días un comediante, que no voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero creo que todos lo conocemos, este, hizo un chiste sobre una mujer que fue asesinada. No sé si escucharon esas noticias, ¿sí, hermanos? Sí. Bueno, y bueno, la mayoría de las personas, o muchas de las personas se indignaron, hermanos. Se indignaron porque cómo se atrevió a hacer un chiste acerca de una mujer asesinada, ¿no? Y pues de cierta manera es indignante esa parte, ¿no? Pero algo que también es indignante, hermanos, es que no se ha podido hacer justicia, ¿sí? Porque no se ha encontrado quién fue el culpable como tal, ¿verdad? Entonces, esta herida, hermanos, son heridas que se le conocen como heridas de de México, hermanos, que tardan a veces en sanar. Son crisis que tardan muchas veces en sanar. Una de ellos, no sé si ustedes recuerdan, hermanos, el número 43. ¿Lo recuerdan? El número 43. ¿Sí lo recordamos o no, hermanos? ¿De qué tiene que ver con el número 43? Exactamente, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos el número 43, lo primero muchas veces que se nos viene a la mente, hermanos, son lo que pasó con los normalistas, ¿verdad? Que fueron asesinados, que ya no fueron encontrados muchos y algunos creo que los encontraron el resto de algunos. Y eso, hermanos, en la sociedad se dice que hubo una, ¿qué, hermanos? Hubo una injusticia, ¿verdad? Hubo una injusticia. Nosotros, todos nosotros tenemos hasta cierto punto, hermanos, justicia en nuestro ADN. Todos nosotros tenemos justicia en nuestro ADN. ¿Y cómo nos damos cuenta que todos nosotros tenemos justicia en nuestro ADN, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque nos enojamos. ¿Sí? Ahí va otra vez. Usted sabe que tiene justicia en su ADN, hermanos, ¿porque qué? Porque nos enojamos. Y le voy a decir por qué. Cuando usted se pelea con su pareja, un ejemplo, ¿verdad? Que es lo más común. Cuando usted se pelea con su pareja, hermanos, dése cuenta que la mayoría de las peleas que se tienen es porque usted cree que se está actuando injustamente. ¿Con quién, hermanos? Con usted, ¿verdad? Con uno. ¿Sí? Nosotros, hermanos, cuando vemos que algo se está haciendo injustamente, la reacción que nosotros tenemos es el qué? Es el enojo. ¿Sí? Es el enojo. Un ejemplo de esto, hermanos, es que a muchos, fíjense, todos tenemos el sentido de justicia, pero esta se va degradando un poquito más en cuanto a los actos. Un ejemplo de esto, hermanos, es que
Antes, por ejemplo, nos causaba indignación, nos causaba enojo que se asesinara una persona. Ahorita, hermanos, nos causa indignación incluso que se asesine un animal, ¿o no? Nos causa indignación, nos causa enojo. Incluso en la generación actual, hermanos, les causa más enojo que se asesine un ¿qué? Un animal que un humano. Y fíjense, les voy a poner este ejemplo. Hace unos años, una mamá por accidente dejó a su hijo en un zoológico, ¿verdad? No sé si lo perdió, lo descuidó un poco y dicen que el niño cayó donde estaban donde estaba un gorila grandote, ¿verdad? Un mono grandote. Y el gorila lo agarró del pie y se lo llevó arrastrando. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron las personas del zoológico para que el niño viviera o para que el niño no corriera peligro? ¿Qué hicieron, hermanos? Asesinaron al, al gorila, ¿verdad? Y entonces, fíjense, en el mensaje que venía abajo, en los mensajes que venían abajo, porque este era un gorila muy, que ya quedaban pocos en su especie, algo así decían. Y muchos decían, humanos hay muchos, pero de estos animales ya quedan pocos. Fíjense cómo está el sentido ahora de justicia de las personas, hermanos, que valoran más a veces a los animales antes que a los seres humanos. Y déjenme decirles, hermanos, que ningún animal, bueno, esto es para que todos estemos en sintonía, hermanos, con la palabra, ningún animal es mayor que un ser humano, por muy malo que sea el ser humano. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ningún animal es mayor que algún ser humano. Ningún animal tiene mayor valor que un ser humano. ¿Sabe por qué? Porque Jesús murió por la humanidad y no por los animales. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Porque ningún ser humano, hermanos, perdón, ningún animal vale mucho más que la vida de un humano. Porque la vida de un humano, hermanos, a Dios creó a los animales y los creó con su voz. Pero al ser humano, hermanos, dice que la palabra de Dios que descendió e hizo con sus propias manos al ser humano. ¿Qué tan importante es para Dios la humanidad, hermanos? ¿Qué tan importante es para Dios el ser humano? ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Entonces, ese es un principio bíblico, hermanos. Ningún animal vale más que un ser humano. Y es por eso que les digo, hermanos, que hoy nuestra generación está decayendo, hermanos, en cuanto al sentido de justicia, porque algo, hermanos, que no tiene tanto valor, lo están realzando todavía más. Como dice Romanos, que en lugar de darle gloria al Creador, le dieron gloria a ¿qué, hermanos? A los animales, dice, ¿verdad? A los animales de todo tipo. Y ese era un principio de la ira de Dios. Pero, hermanos, nosotros tenemos justicia, o sabemos que todos tenemos un sentido de justicia, porque todos nos enojamos. Y cuando hay algo que nos está pareciendo injusto, entonces viene el enojo. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Hasta aquí vamos bien. Algo que nos va a causar este enojo es una injusticia que se está cometiendo. Hace unos meses, incluso creo que en el culto de mediodía predicaba precisamente acerca de la justicia de Dios. Y por ejemplo ponía esta parte de que ¿cuántos de nosotros vimos el video donde unos asaltantes entraron a la pecera, verdad, hermanos? A la combi, al transporte público, no sé cómo les llaman aquí, ¿verdad? La pecera. Y asaltaron, hermanos. ¿No han visto esos videos? ¿Quién no le causa enojo? ¿Quién no le causa enojo, hermanos? Ver cómo estas personas están asaltando a los demás. ¿No le causa enojo, hermanos? Bueno, y hubo una donde los agarraron, ¿verdad? Los pescaron. Bueno, pescaron a uno. Y todos le dieron, hermanos. Los que estaban alrededor le dieron. Dígame, ¿quién no le causó felicidad eso, hermanos?
La mayoría, hermanos. Yo hasta sentí un alivio en mi corazón, dije, ¿verdad? Y es que es cierto, hermanos. O sea, cuando algo está sucediendo que es injusto, nos causa enojo. Cuando se hace justicia, dice el salmista que el justo se alegrará, hermanos, ¿verdad? Cuando hay justicia. Pero hermanos, fíjense, también vemos que nosotros valoramos más el dinero más que otras cosas. Valoramos más el dinero que otras cosas. Y les voy a decir por qué. Cuando se agarró a ese hombre que lo estaban ahí golpeando, ¿por qué, hermanos, no golpean a una persona que es adúltera? ¿Por qué no golpean o no vemos o no nos alegramos, hermanos, cuando golpean a una persona que es mentirosa? La pregunta es, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué nos alegramos más cuando se hace justicia en cuanto al dinero? No sé si se ha dado cuenta de eso. No nos alegramos, por ejemplo, cuando incluso hasta los alabamos, hermanos. No sé si ha visto esos donde el Señor está saliendo desnudo, ¿verdad? Porque ya lo está correteando el marido y todos apoyando al Señor que está desnudo, ¿verdad? Porque acaba de engañar a su esposa. ¿Por qué a él no lo golpeamos, hermanos? ¿Por qué a él no se le golpea, sino se le apoya? Porque el ser humano valora más el dinero que otros valores. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿O qué es lo que Dios busca de nosotros? Si para Dios, hermanos, será igual un ladrón que un adúltero, ¿será igual para Dios, hermanos? ¿Será igual un ladrón que un mentiroso? Sí, para Dios es lo mismo. Para Dios no hay diferencia en ellos. Pero nosotros muchas veces, hermanos, pudiésemos sentirnos justos porque no hacemos ninguna de esas cosas. Pero ¿saben qué dijo Jesús, hermanos? Dicen, si ustedes han visto a una mujer con codicia en su corazón, entonces ya han, ¿qué, hermanos? Adulterado. Es decir, que el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, hermanos? Yo sé que nadie va a levantar la mano, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes han engañado a su esposa? ¿O cuántas de ustedes, hermanas, han engañado a su esposo? Muy probablemente ninguno levante la mano. Pero ¿saben qué dice Jesús, hermanos? Pero si has guardado en tu corazón a una persona, entonces ya has, ¿qué, hermanos? Adulterado. ¿Y sabe qué quiere decir ahí Jesús, hermanos? Que justo no hay ninguno. Que justo no hay ninguno, hermanos. Que justo solamente hay uno. ¿Y quién es? Dios. Justo solamente es Dios. La justicia de Dios, hermanos, no es la misma que la de nosotros. Pero yo le quiero preguntar, primeramente, ¿cómo sabemos que hay justicia? ¿Cómo nosotros encontramos justicia? ¿Cómo sabemos que algo es justo y algo es injusto? ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo sabe usted que algo es justo y que algo es injusto? ¿Cómo, hermanos? ¿Alguien tiene alguna idea? Por los mandamientos de Dios. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que es malo robar? ¿Cómo sabemos que es malo robar, hermanos? Porque la ley lo dice. ¿Cómo sabemos que es malo pasarse un semáforo? ¿Por qué qué? Porque hay una ley, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que es malo chismear? ¿Por qué qué, hermanos? Porque la ley lo dice. O sea,
nosotros sabemos que hay justicia y hay injusticia porque hay una ley. Si no hubiera una ley, dice la palabra de Dios, entonces no existiría la justicia. Y entonces vemos que Dios es totalmente ¿qué? Totalmente justo, ¿verdad? Dios es totalmente justo. Y aquí va algo interesante, hermanos, porque, híjole, ¿por qué Dios no perdonó a la humanidad nada más con su palabra y tuvo que llevar a Jesús a la cruz? Y tiene que ver con esto de justicia, pero ya después se los voy a platicar, hermanos. Yo quiero que veamos, hermanos, Mateo capítulo 20, versículo 6. Fíjense, hermanos, cómo es el Dios de justicia. Mira con Maldonado, ¿verdad? Este hombre es un predicador, hermanos, y me llama mucho la atención. Busqué en Facebook su iglesia, busqué sus eventos. Y hermanos, déjenme decirles que era un evento, hermanos. Fácil, eran yo creo como unas 2000 gentes, hermanos. Yo pensaba, hermanos, hace unos días dije, ¿a poco todavía habrá personas que se creen eso de la prosperidad? Allá en la iglesia donde yo estaba, hermanos, había una iglesia que hacía caer según, fíjense, según, ¿verdad? Que hacía caer oro del cielo, hermanos. Imagínense, oro del cielo. Dicen que de repente cuando estaban así en la alabanza, imagínense, dicen que caía oro. Bueno, era como polvo, hermanos. No creo que les caía, imagínense, ¿no? El, no, en lugar de alegrarse, se iban a un chichón, ¿no? No, dicen que caía oro del cielo, es lo que dicen, hermanos. Se llamaba la hacienda del rey, esa iglesia o esa comunidad. Y fácil asistían cada domingo 600 personas, hermanos, en una ciudad de 10,000. Y me llamaba mucho la atención porque esta iglesia duró poco. Y es que estas iglesias, hermanos, que son, que tienen la teología de la prosperidad, duran poco. Dura poco el show, hermanos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque sus profecías y las cosas que dicen no se cumplen. Un ejemplo de ellos, hermanos, es que en Estados Unidos un predicador en televisión sopló y dijo lo siguiente: COVID, cuando estaba el mero COVID, hermanos, en su apogeo, y dijo: COVID, yo ya te he vencido. Y que se enferma, hermanos. Su profecía no duró mucho. Estas iglesias es que tienen muchas, tienen mucho auge, hermanos, pero su gente no dura. ¿Por qué? Porque sus profecías o sus palabras no terminan cumpliéndose. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Ahora, la palabra de Dios, hermanos, bueno, me llamaba mucho la atención esto, hermanos, porque un predicador dijo esto, dijo: Señor, yo he visto a muchos impíos con carros del año, con casas preciosas, y ellos son impíos. Dice: ¿y yo qué te sirvo? ¿Dónde están mis millones? Así dijo, hermanos, ¿verdad? Y pues ahí hizo su show y toda la cosa. Y me llamó la atención, hermanos, porque ese mismo predicador que dijo eso hace 2 años, ahora lo busqué, hermanos, y la gente lo seguía, valga la redundancia, lo seguía siguiendo, hermanos. ¿Sí? Y me llamaba mucho la atención, hermanos, porque muchas veces, hermanos, las personas se creen todas estas cosas. Se siguen creyendo, hermanos, que Dios es un Dios mágico que te va a cumplir todos tus deseos y todo lo que hagas prosperará, como dice el salmista. Pero hay veces que no. Pero ¿por qué la gente la gente sigue creyendo esto? ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque todos están buscando justicia. Porque todos están buscando justicia. Muy en el fondo de su corazón, hermanos, saben y quieren algo de justicia. Y les voy a decir por qué. Porque, hermanos, ¿se les hace justo que un jugador de fútbol gane más que un policía? ¿Quién arriesga más su vida?
Bueno, dependiendo del policía, ¿no? También. Y los de tránsito menos, hermanos. Pero ¿se les hace justo, hermanos, que una persona que da un show gane más a una persona que da su vida? ¿Se les hace justo eso, hermanos? Pues no, ¿verdad? Hay personas que dan su vida, su trabajo da su vida. Y hay otros que dan show. ¿Y ganan más los que dan qué, hermanos? Shows. En el fondo, hermanos, muchas personas están buscando justicia. Ahora, hermanos, la palabra de Dios, fíjense cómo es la justicia de Jesús. Mateo capítulo 20, versículo 1. Dice, ¿lo tenemos, hermanos? Mateo 20, versículo 1. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y noventa e hizo lo mismo. Y salieron cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno, ¿cuánto recibieron, hermanos? Un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán los postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los que, hermanos, los escogidos. Amén, hermanos. Cuando uno ve esta parábola, ¿de qué se trata esta parábola? Dice que salió un hombre, ¿verdad?, a contratar a algunos jornaleros. Y desde la mañana vio a unos y les dice, vengan a trabajar conmigo y les voy a pagar lo que es justo. Y en aquel tiempo, hermanos, lo justo es que el día se pagara un ¿qué? Un denario. Y entonces pasa el mediodía, hermanos, y encuentra a otros jornaleros y los invita a trabajar. Y trabaja, hermanos. Ya casi cuando va a terminar el día, hermanos, encuentra a otros y les dice, ¿por qué no han trabajado? Dice, estamos aquí desde la mañana y nadie nos ha contratado. No es porque no quisieran trabajar, sino porque nadie los había contratado, nadie los había llamado. Entonces, los invita a trabajar y les paga a todos, ¿cuánto, hermanos? Desde el punto de vista humano, hermanos, desde el punto de vista de nosotros, ¿eso sería justo? Sinceramente, hermanos, hagan de cuenta, ¿cuál es el trabajo más concurrido aquí? Bueno, la maquila, un ejemplo, ¿no? Usted trabajó todo el día en la maquila. ¿Y cuánto les pagan el día en la maquila, hermanos? 1,000 pesos. 1,000 pesos, hermanos, es en tiempo extra. Hagan de cuenta que 1,000 pesos. Bueno, 300 pesos, vamos a ponerle, hermanos, 300 pesos el día. Usted trabajó desde las 7 hasta las 5. Pero otros, hermanos, y le pagan a usted 300 pesos. Pero otros trabajaron nada más mediodía, de la 1 a las 5. Y otros trabajaron nada más de las 3 a las 5. Y todos reciben 300 pesos, hermanos. Es lo que está diciendo aquí. La pregunta ¿es justo? Desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano, no. Desde el punto de vista humano, no, hermanos.
Desde el punto de vista humano, nosotros dijéramos, trabajaron 2 horas, que se les paguen 2 horas. Trabajaron 5 horas, que se les paguen 5 horas. Trabajaron 10 horas, que se les paguen 10 horas. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios no fue así? ¿Por qué Dios, hermanos, les dijo a estos jornaleros, a todos les voy a pagar igual? Y la pregunta es, la respuesta es, hermanos, si buscas tu prosperidad, Dios reparte parejo. Dios reparte parejo. No porque seas el favorito de Dios, no porque seas el consentido de Dios, Dios te va a dar más. No porque tal vez tengas la mejor relación con Dios, Dios te va a dar a manos llenas. Porque muchas veces, hermanos, cometemos esa equivocación de pensar que porque nosotros tenemos una buena relación con Dios, entonces Dios nos va a dar mucho más. ¿Y saben qué es lo que hace Dios, hermanos? Dios hace salir el sol, ¿para qué, hermanos? Para buenos y malos. Pero muchas veces, hermanos, nuestro corazón no está artista, ¿verdad? El dueño que le pagó a todos, hermanos, desenmascara su corazón de los jornaleros y les dice esto: yo puedo hacer con lo que tengo lo que quiera. La pregunta es si tú estás sintiendo envidia por los demás. ¿Qué creen que han de haber sentido los jornaleros, hermanos? Les desenmascaró el corazón. Les dijo, ustedes están poniendo su mira, ¿en dónde, hermanos? En la paga y no en la justicia. Y es que nosotros pensamos, hermanos, que por tener una buena relación con el Señor, muchas veces nosotros vamos a tener más. Lo cierto es, hermanos, que hay veces que somos grandemente bendecidos, ¿o no, hermanos? Y hay veces que estamos muy apretados en muchas cosas. Y así está toda la gente, hermanos. Hay veces que está bien y hay veces que no está tan bien. Pero en todas las cosas debemos nosotros alabar a nuestro Dios, porque Él hace justicia para todos. Lo importante, hermanos, es tener la relación con Dios. Dios es un Dios justo, hermanos. Y lo que sí pide, hermanos, es que nosotros seamos justos con los que trabajan para nosotros. Lo que sí pide Dios, hermanos, es que nosotros seamos justos. ¿De qué manera? Bueno, hay ejemplos, hermanos, prácticos. Levítico 19, 13 al 16. Dice, hermanos, fíjense. Este es un ejemplo bien práctico que aparece en la palabra de nuestro Dios. Levítico 19:13, hermanos. ¿Lo tenemos? Fíjense, un ejemplo de justicia para los que tienen trabajadores. Dice, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Dice, no oprimirás a quién, ni le qué, ni le robarás. Y fíjense, la manera de robarle es la siguiente. Dice, no retendrás, ¿qué, hermanos? El salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Es decir, un ejemplo de que nosotros podamos ser justos. Dice, tú tienes un trabajador, está trabajando alguien contigo. ¿Qué es lo justo? Que si tú le prometiste pagarle por semana le pagues. Que si tú le dijiste, ¿sabes qué? Te pago hoy, que hoy, ¿qué, hermanos? Se le pague.
Es increíble, hermanos, que muchas veces queremos que alguien nos trabaje, hermanos, y no pagarle lo que es justo. Pasa mucho, hermanos, que muchas veces eh, regateamos las cosas, hermanos. Nosotros en las grandes tiendas no les regateamos, ¿verdad? Porque ahí están las ofertas, ahí están. Pero por ejemplo, allá, hermanos, donde yo estaba, pasaba, hermanos, que las personas estaban en las banquetas, vendían de todas las cosas, vendían frutas, vendían manzanas, había una manzana que se llama la chipona, así, algo así. Vendían cosas frescas, hermanos. Y lo que pasaba mucho es que las personas que estaban vendiendo, ellas mismas las cortaban de los alrededores y las iban a vender a la ciudad. Y muchas personas regateaban, hermanos, sus productos. La pregunta es si eso es justo, hermanos. La palabra de Dios dice que si ya se te ha dado un precio y tú has acordado ese precio, entonces, ¿qué, hermanos? Se le pague, no otro día, sino que, hermanos, ese día. ¿Por qué? Porque al siguiente día no sabes qué necesidad pudiese estar pasando tu trabajador. Amén, hermanos. Fíjense el versículo 14. Dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo, Jehová. Y cuando veía este texto dice, no maldecirás a quién, hermanos, al sordo, al que no te está ¿qué? Al que no te está escuchando. No hablarás de él, no dirás malas cosas de él porque no te está escuchando. Dice, y delante del ciego, ¿qué, hermanos? Tú no pondrás tropiezo. Dice, sino que tendrás, ¿qué, hermanos? Temor de tu Dios, yo Jehová. Es decir, cuando nosotros actuamos con justicia, no es porque nosotros seamos buenos, sino porque hay un ingrediente principal en nosotros, hermanos. ¿Cuál es? El temor de Dios. ¿Sabes que el ciego no te está viendo? Pero sí, ¿quién, hermanos? Sí, Dios. ¿Sabes que el sordo no te está escuchando? Pero sí, ¿quién, hermanos? Pero sí, Dios. Si nosotros, hermanos, tenemos gente a nuestro cargo, entonces procuremos, hermanos, que este principio se cumpla. Que este principio se cumpla. Y si tú eres trabajador, y si nosotros somos trabajadores, hermanos, ¿cómo será entonces actuar justamente? ¿Cómo será, hermanos, que nosotros podamos actuar justamente como trabajadores? Tal vez tú trabajas en una empresa y hay veces, hermanos, fíjense, tú estás trabajando y acordaste un trabajo, acordaste trabajar en algo, pero es sorprendente, hermanos, cómo muchas veces hay jóvenes, hay personas que se van al baño, hermanos, a perder tiempo. Es lo que me han dicho, hermanos, no se va. ¿Quieres perder tiempo? Entonces, ¿qué? Vete al baño. La pregunta es, hermanos, ¿eso es justo delante de Dios? ¿Estás haciendo tu trabajo? ¿No? Delante de Dios eso no es justo. Porque justo, hermanos, es trabajar con honradez. Hay unos que tienen negocios, hermanos. Y puedo hablar por los que tienen negocios porque yo no tengo negocios, pero mi mamá sí. Y algo que pasaba, hermanos, es que mi mamá vende comida. A muchos les he platicado eso, ¿no, hermanos? Que vende comida. Y ella vende comida. Y ahí en el tianguis, fíjense, ahí en el tianguis, y ven que algo está pegando, hermanos, pues la otra persona le mete a lo mismo. Una de sus amigas, era su amiga, ¿verdad? Y mi mamá empezó a vender comida. Y tiene buen sazón. No es porque sea mi mamá, pero sí tiene buen sazón. Y llegó su amiga, hermanos, y después ella metió comida. Y la vendió más barata, hermanos. Y mi mamá pues se enojó. No, pues ¿cómo? Y yo le dije algo que dice la palabra de Dios. El sol sale para qué, hermanos? Para buenos, para justos e injustos. Y dice, pero ella la da más barata. ¿Qué le recomendaría a usted que fuera justo, hermanos?
Yo le dije, mamá, tú tienes que dar un precio justo. Lo que a ti te salga, pero justamente. Si ella la da más barata que tú, es ella, es su problema. Pero tú debes de actuar con qué, hermanos? Con justicia. No importa si la tuya es más cara, pero si es justo el precio que estás poniendo, el Señor va a saber que lo recompensará también. Hermanos, y así fue. Lo daba más cara a mi mamá la comida. Pero ninguno de sus clientes se le fue, hermanos. Gracias a Dios. Nosotros, hermanos, en nuestros negocios, en nuestro trabajo, debemos de ser justos, hermanos, con nuestros trabajadores, con nuestros clientes, e incluso con los que nos tratan mal, hermanos. Nosotros debemos de ser justos. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque no es la otra persona la que te está viendo. Bueno, sí te está viendo, pero principalmente es Dios el que lo está viendo. Dice la palabra de Dios, esto sí, hermanos, es un principio y es una promesa. No he visto a un justo, hermanos, alguien que procura ser justo en sus negocios, que procura ser justo en sus trabajos, que procura ser justo en sus cosas. No lo he visto sin pan en su mesa. Así dice Proverbios, hermanos. No he visto a un hombre justo, ¿verdad?, que no tenga pan en su mesa. Porque, hermanos, tal vez Dios no nos dé tan en abundancia, pero en la mesa, mientras el justo sea justo, hermanos, o procure justicia, no faltará pan en su mesa. Y ahora me pongo del otro lado, hermanos. Si tal vez tú estás poniendo un negocio para hacer quebrar al otro, ¿eso será justo, hermanos? Y todavía lo des más barato que el otro para robarle a sus clientes, ¿eso será justo, hermanos? Eso tampoco es justicia. Solamente, hermanos, puedes poner un negocio con los precios que son justos. Y así Dios bendecirá, hermanos. Dice la palabra de Dios también, hermanos. También hablando de justicia, quisiera tocar el punto. ¿Qué hacer cuando nos tratan con injusticia también a nosotros? ¿Qué hacer cuando nos tratan con injusticia? ¿Debemos pelear por la justicia, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Debemos luchar por la justicia? Algunos dicen, hay que poner la otra mejilla, porque es lo que dice la palabra, ¿verdad, hermanos? Y bueno, sacan del contexto esa parte, hermanos, porque dar la mejilla, hermanos, creo que lo he explicado antes, que cuando un patrón agarraba cachetadas a su jornalero, ¿verdad?, lo agarraba con esta parte, hermanos. O sea, no le pegaba con esta, sino con la parte de atrás. ¿Qué significaba esto? Que el patrón, que al quien le estaban pegando era inferior al patrón. Entonces, cuando el jornalero, la persona, hermanos, ponía la otra mejilla, le obligaba a pegarle con esta parte de la mano, diciéndole, bueno, si me vas a pegar, por lo menos ten en cuenta que tú y yo somos, ¿qué?, iguales. Es decir, buscaba la justicia por medio pacífico, hermanos. Y nosotros, hermanos, debemos de luchar contra la injusticia pacíficamente. ¿Cómo es pacíficamente? Bueno, no peleándose, hermanos, no agarrándose a golpes. Es un principio. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? No que voy a buscar hacer justicia y vámonos, ¿no? Todos contra todos. Un día me tocó, hermanos, también. Esa será otra historia. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, que nosotros debemos de buscar justicia. De hecho, todos los profetas que fueron asesinados por buscar justicia, hermanos. Los reporteros, hermanos, asesinados, muchos están siendo asesinados ¿por qué, hermanos? Por buscar justicia. O sea que la persona, hermanos, debe de buscar su justicia o debe de buscar justicia, pero ¿qué, hermanos? Pacíficamente. Pacíficamente.
¿Qué es lo que más pasa, hermanos, en nuestra vida? Que tal vez el jefe, la jefa, está actuando injustamente contigo, está actuando injustamente con tu persona, no te está pagando lo que es, y como dice Levítico, te está reteniendo el salario. ¿Qué otras cosas tóxicas hay, hermanos? Que no te dice las cosas amablemente, ¿no? Que hablan a tus espaldas. ¿Cómo es entonces actuar con justicia? Ah, bueno, que nosotros busquemos la justicia pacíficamente es hablar primeramente con esa persona. La palabra de Dios nos dice que en Esther, una mujer, hemos leído el libro de Esther, si no se los vamos a contar en 2 minutos, hermanos. Esther era una mujer judía, hermanos, que no tenía papás y su papá o su tutor era su tío. Entonces este hombre, ¿verdad? La educó y todo, y Esther era una mujer bonita, y entonces un rey, el rey que era de, de todo, de todo el Medio Oriente, por así decirlo, hermanos, este rey, hermanos, la agarró de esposa, pero le llegó una murmuración al rey, que los judíos eran malos y que necesitaban ser exterminados. Pero Esther era una judía y no podía permitir que el pueblo de Israel fuera exterminado. Imagínense, hermanos, que todo el pueblo de Israel fuera exterminado. Entonces, ¿qué es lo que hace Esther? Sabía que en aquel tiempo, hermanos, el rey no podía llegar, la mujer del rey no podía llegar y decirle, oye, viejo, pues hazme un favor, ¿verdad? No extermines a mi pueblo. No, hermanos, antes la mujer, escuche bien, hermana, antes la mujer no podía pasar con el rey si él no la mandaba a llamar, hermanos. Anótenla ahí, hermanos, por favor. Hay buenas costumbres, hermana. Hay buenas costumbres. No, no es cierto. Y bueno, dice la palabra de Dios que Esther quería hablar con el rey para que se cesara esa injusticia. Porque era una injusticia, hermanos. Se había hablado mal del pueblo de Israel y el pueblo de Israel iba a ser exterminado. ¿Quién podía hacer algo, hermanos? Esther, que era judía, hermanos, que Dios la había puesto ahí por algo. Y entonces, antes de hablar con el rey, dice la palabra de Dios que oró unos minutos. Incluso creo que fueron segundos, hermanos, los que oró, pidiendo, y también le pidió al pueblo que orara y ayunara para que pudiera hablar con el rey, que era su esposo. Y así fue, hermanos. Y por hablar con él, hermanos, entonces ya no fue exterminado el pueblo de Israel. Una injusticia, algo que se iba a hacer, que iba a terminar en una masacre, hermanos. Una mujer habló y cesó la injusticia. Díganme si las palabras, hermanos, no tienen poder. Bueno, en ese sentido, ¿verdad? Díganme si el hablar con otra persona es cualquier cosa. Saben, hermanos, muchas hermanas, muchos hermanos, cuando tienen problemas con su pareja, algo que siempre les pregunto es esto, hermanos. ¿Y usted ya se lo dijo a su pareja? ¿Y usted ya le dijo su inquietud? ¿Y saben qué contestan, hermanos? No. ¿Por qué no? Porque tengo miedo a decírselo. Otros dicen, porque cada vez que quiero hablar con él o con ella, no se deja. Cuando empiezo a tocar el tema, ya se enojó. Entonces les pongo este ejemplo de Esther. Dice la palabra de Dios que había una mujer judía, bueno, ya les conté la historia, ¿verdad? Que por hablar con el rey, pero antes orar a Dios para hablar con el rey, Dios la escuchó, tocó el corazón del rey y ella pudo hablar con él. Y entonces la injusticia cesó. Díganme si, hermanos, el hablar con la otra persona no trae beneficios. Claro que sí, hermanos.
y más si nosotros oramos antes. Cuando hay una injusticia en nuestra vida, lo que nosotros podemos hacer, hermanos, es primeramente orar. Señor, dame las palabras, dame la sabiduría, dame lo que necesito para poder hablar con mi jefe, para poder hablar con mi esposo, para poder hablar con mi esposa, para poder hablar con esta persona que veo que está actuando injustamente conmigo. Y déjenme decirles, hermanos, que Dios pone esos medios. Y Dios escucha esas oraciones. Porque ¿saben qué, hermanos? A Dios le gusta que las personas se reconcilien. Algo que le encanta a Dios, hermanos, es ver a dos personas que estaban peleadas y que al final se reconcilian. Si no, pregúntele a Jacob y Esaú, a José y a sus hermanos. A Dios le encanta, hermanos, ver pelear a las personas, pero más cuando se reconcilian, hermanos. La palabra de Dios está llena de peleas, hermanos, llenas de injusticias. Pero lo que le encanta a Dios, hermanos, es ver cómo se reconcilian, hermanos. ¿Por qué? Porque empiezan a hablar la una y la otra. Cuando usted esté en una injusticia, entonces es conveniente, hermanos, que ore antes a Dios y que pueda posteriormente hablar con ella, con esa persona. Romanos 12. Vea la palabra de nuestro Dios, Romanos capítulo 12. Dice la palabra de Dios en el versículo 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, versículo 16, unánimes entre vosotros. Dice, no, ¿qué, hermanos? No altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios, ¿en qué, hermanos? En vuestra propia opinión. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad más bien lo bueno delante de todos los hombres. Dice, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y dice, no os venguéis vosotros mismos, no busquen la venganza, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Algo que nunca debemos de buscar, hermanos, que es la venganza. Se cometió una injusticia con nosotros, la venganza no es algo que nosotros debemos de buscar, sino más bien la reconciliación. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. Pero ¿qué impide, hermanos, que nosotros muchas veces actuemos como Dios quiere, hermanos? Primeramente habíamos visto que un principio es que para que nosotros actuemos justamente es que nosotros tengamos temor de ¿quién? Temor de Dios. Saber y reconocer que hay un Dios. Eso es principal. Y ¿saben qué, hermanos? Lo siguiente es, para que nosotros podamos actuar justamente, debemos nosotros de ser humildes. Dice el versículo 16, no seas sabio en tu propia opinión. Fíjense, cuando nosotros estamos buscando venganza, cuando nosotros estamos buscando dañar a nuestro prójimo, o cuando hay una injusticia sobre nosotros, y tratamos de ir en contra del que nos las hizo, hermanos, hay algo en nuestro corazón que está diciendo lo siguiente: yo soy más justo que tú. Yo soy más justo que tú. Y no hay nada más erróneo, hermanos, que decir, yo soy más bueno que tú. Yo soy más justo que tú.
Tal vez tú nunca has matado, tal vez tú nunca has robado, pero de seguro sí has mentido. De seguro si has acumulado algo en tu corazón que no es Dios. Y un poco de levadura, ¿qué, hermanos? Alauda toda la masa, dice Jesús. Es decir, no hay justo en la tierra, ni aun qué, ni aun uno. Cuando tú vayas contra tu prójimo a rendir cuentas o para ponerte de acuerdo, debes de entender algo, hermano, que tú tampoco eres justo totalmente. Hay algo que nos enseñaron, hermanos, cuando nosotros vamos a exhortar a alguien. Cuando nosotros exhortamos a alguien, hermanos, creo que no es de las tareas más sencillas, ¿verdad? No sé si a usted le ha tocado regañar a alguien, hermanos, o exhortarle. Exhortar tiene que ver con animar a que siga en el camino, y no es de lo más sencillo. Exhortar es un don, hermanos, que no muchos tenemos, hermanos. Y nos dicen, exhortar es un don. Exhortar es difícil. Cuando alguien ha cometido una injusticia, dice Pablo, primero fíjate que tú también eres injusto. Y que entre los pecadores tal vez tú seas peor. No te veas, más bien, cuando tú vayas a exhortar a alguien, nunca digas que eres mejor que él, sino que ambos van caminando. Y tal vez él está batallando con algo, pero tú estés batallando con otra cosa. La palabra de Dios nos dice cómo un profeta exhortó a un rey. Segunda de Samuel capítulo 2, hermanos. Y dice la palabra de Dios, se cometió una injusticia, no solamente una, sino varias, hermanos. Todos conocemos lo que hizo David, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo David, hermanos? Adulteró, porque se metió con una mujer que no era suya. Mandó al esposo de esa mujer al frente de la guerra para que, ¿qué, hermanos? Para que lo mataran. Mintió y todavía, hermanos, se quedó después con la mujer. Hizo como que todo, bueno, hizo ahí ciertas cosas, hermanos, malas, muy malas, hermanos. Imagínense, si había matado a un hombre, si había adulterado con una mujer, ¿ustedes creen que las personas que estaban a su alrededor no se habían dado cuenta? Pues dice, si hasta David, hermanos, dice que estaba en su balcón, ¿verdad? Estaba ahí y vio a la mujer bañándose, y dice la palabra de Dios que fue y les preguntó a sus siervos quién era esa mujer. Y los siervos le dijeron quién era esa mujer. Es decir, que los siervos, los que estaban alrededor de David, sabían lo que él estaba cometiendo. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Y la pregunta es que nadie, ¿por qué nadie, hermanos? Nadie se atrevió a decirle, David, rey, estás mal. Porque era el rey, ¿verdad? Qué miedo, hermanos. Decirle, oye, David, fíjate que estás matando. Oh, pues primero te mata a ti también, ¿verdad? O sea, no era fácil, hermanos, ir con el rey y decirle sus cosas. Pero un profeta, hermanos, llamado Natán, se arma de valor. Yo me imagino a Natán, hermanos, tal vez en el camino, ¿verdad? Todo tembloroso. Oye, le dice Dios, te toca ir a exhortar a David, y ahí va Natán, ¿no, hermanos? En el camino. ¿Qué tienes? Pues hace frío. No, hermanos, iba a ir a exhortar a David. Iba a decirle que él estaba mal, que había cometido una injusticia. Y por eso es que les digo que exhortar es un don. Porque dice, ¿cómo le voy a decir a David que he cometido una injusticia? ¿Cómo le voy a hacer para que no me mate, verdad? Si le digo que ha asesinado y que ha adulterado y que ha hecho muchas cosas malas. Mi vida está en riesgo. Entonces, dice la palabra de Dios. Fíjense la astucia de Natán, hermanos. ¿Cómo es que llevó a un hombre, un rey, que lo tenía todo y el poder para poder asesinarlo? ¿Cómo lo llevó, hermanos, a quebrantarse?
Y dice la palabra de Dios, versículo 1, Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para él, para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Fíjense, hermanos, la astucia de Natán le presenta a un hombre. Había un hombre que nada más tenía una ovejita y había otro que tenía muchas. Llega un caminante y le había ofrecido, pero no quería agarrar de las muchas que tenía, sino que agarra del que solamente tenía una oveja. Y él teniendo muchas ovejas y vacas y cosas. Versículo 5. Y fíjense lo que hace David. Dice, entonces se encendió el furor de David. El sentido de justicia que todos tenemos, ¿o no, hermanos? Aún siendo pecadores. El sentido de justicia que también tenía David. Y dice, en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de ¿qué, hermanos? De muerte. Algo nos enseña, hermanos, David. Algo nos enseña David, que es más fácil ver la injusticia de otros que la nuestra, hermanos. Es más fácil ver la injusticia de otros que la nuestra. Es más fácil, hermanos, ver a otros, ver a los presidentes cómo roban, ver a otros cómo asaltan. Es más fácil decir su injusticia de ellos, pero no vemos la nuestra. No vemos lo que también hay en nuestro corazón. Una vez un hermano dijo, cuando nosotros pensamos que Jesús fue crucificado, pensamos que Jesús fue crucificado cuando por los judíos, pensamos que Jesús fue crucificado con los judíos. Pero ¿saben qué? Nosotros estamos diariamente crucificando a Jesús. Nosotros estamos diariamente crucificando a Jesús cuando no nos interesa su palabra. Nosotros estamos crucificando a Jesús diariamente cuando no le hacemos caso a nuestros padres. Nosotros estamos crucificando a Jesús diariamente cuando nosotros no le obedecemos. Nosotros crucificamos a Jesús diariamente, hermanos, cuando nosotros no le hacemos caso a Él. Cuando no nos importa nuestro prójimo, estamos crucificando a Jesús. Nosotros somos los que crucificamos a Jesús diariamente. Nosotros somos igual que los judíos. Y cuando, hermanos, vemos eso, entonces decimos, yo soy igual de injusto que la otra persona. Entonces, porque fíjense, lo que hizo Natán, hermanos, fue esto: ponerle un espejo a David. Ponerle un espejo a David de su vida. Ponerle un espejo a David. La manera en la cual muchas veces Dios nos exhorta es poniéndonos un espejo. ¿Sabes qué? Tú también eres injusto, igual que esa persona. Dice la palabra de Dios que él vio el pecado del otro, pero cuando le dicen, pues ese hombre eres tú, entonces se derrumba David. Hermanos, ese fue David. O también somos nosotros, hermanos. Muchas veces actuamos injustamente con nuestro prójimo, actuamos muchas veces injustamente con nuestra familia, actuamos muchas veces injustamente con la iglesia.
Actuamos injustamente con los demás, hermanos. Y nos es más fácil decir que el otro es más injusto que yo. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, que David no se dio cuenta de quien estaban hablando era de él. Y nosotros, hermanos, somos así. Por eso Pablo nuevamente repite: no hay justo, ¿qué, hermanos? Ni a un uno. No hay justo ni a un uno. No hay justo ni a un uno. Nosotros, hermanos, una vez me tocó hablar con un varón. Y estaba bien enojado este varón, hermanos. Dice: es que no me hacen caso, es que yo les hablo, yo les digo y no me dicen, no se ponen las pilas. Y entonces le dije lo siguiente: ¿usted está batallando así? Fíjese que usted también era igual que ellos. ¿Qué creen, hermanos? No dijo nada. Porque se vio en un espejo. Nos vemos en un espejo, hermanos, como muchas veces actuamos también injustamente con los demás. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, hermanos. Pero sí sabe qué hay, hermanos. Hay personas justificadas. ¿Qué quiere decir personas justificadas? Las personas justificadas son aquellas personas, hermanos, que deciden creer en Cristo Jesús. Aquellas personas que siguen los pasos de Jesús. No hay justo ni aun uno, pero sí hay personas que, hermanos, justificadas. ¿Y cuáles son las personas justificadas? Las que dicen: yo soy injusto, Señor. Yo soy injusto, pero necesito tu misericordia. Necesito la misericordia del único ser en la vida que ha sido justo. ¿Y quién es ese ser, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Y yo me amparo con Él, y yo abrazo a Él, porque Él sí fue justo y yo no. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos que nada más podemos seguir a una persona que es justa, y sabemos que nosotros no somos injustos, que nosotros somos injustos, entonces eso se le conoce que somos justificados por Dios. La pregunta es, hermanos, si usted quiere ser justo siempre o quiere ser justificado por el Señor. Justo nunca será, hermanos. Podrá actuar con justicia, pero justo nunca será. ¿Sabe qué podrá ser, hermanos? Justificado por Dios. Porque el que es justificado por Dios, hermanos, reconoce que es injusto, pero que hay un Salvador, hermanos, y que lo ha salvado a él. Y que esa persona, por cuanto lo ha salvado, hermanos, trata de hacer todas las cosas con justicia. A esa persona se le conoce como justificado por el Señor. Ninguno de nosotros, hermanos, puede decir que es justo. Ninguno de nosotros tiene la capacidad moral para exhortar al otro y decir: yo soy mejor que tú. Ninguno de nosotros, hermanos, puede decir: yo no estoy batallando en nada. Ninguno de nosotros puede decir, hermanos, que somos totalmente buenos. Lo que sí podemos decir, hermanos, es que hemos aceptado a Jesús. ¿Y por qué hemos aceptado a Jesús, hermanos? Somos justificados por Dios. Y no significa, hermanos, que no haya pecado en nosotros, sino que más bien, hermanos, vamos caminando con Jesús. Y porque cuanto vamos caminando con Jesús, tratamos de actuar lo más justamente posible, porque hay temor en nosotros. Amén, hermanos. Hay una diferencia entre ser justo y ser justificados. Ser justificados, hermanos, reconoce que bueno no hay uno, pero que se agarra, se sostiene del único que fue bueno, que fue nuestro Señor Jesucristo. Deseo, hermanos, que Dios les bendiga. Paz a sus